¿Por qué me quitaste la cortina? Está saboteando el espacio, pastor, de ponerlo en disciplina. Sí, ya está fuera de orden. Son las 6 de la mañana con 1 minuto y usted está en sintonía de Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM. Presento mis disculpas por el timbre de voz, amanecí ronquita. Pero eso se va a ir aclarando a medida que leamos, ¿verdad, pastor? Amén, claro que Amén. sí. Estaremos acompañándoles en los controles y en la supervisión de la programación el señor Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo, en la dirección de la estación, quien tiene el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes, todos nosotros, acompañando a nuestro pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Si usted lleva en gusto, puede puede llamarnos al 023999, ya va. Si usted desea, puede enviar su mensaje al 0412-636-9658 o llamarnos al estudio al 0239-992-5655. Pastor, muy buenos días. Buenos días, hermana Mercedes. Buenos días para todas y todos los que nos sintonizan en esta fresca y preciosa mañana. Amén. La mañana amaneció muy clara, muy bonita, muy radiante. Así pues que queremos agradecerle a los que nos siguen por la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta sus hogares, compartir con ellos todos los días. Amén, una mañana en bendición. Sí, señora, así Amén. es, una mañana en bendición. Bueno, vamos hoy a la escritura. Queremos pedirle a quienes nos escuchan que se ubiquen allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Vamos a tomar lectura desde los versos 26 al 40. Pasaje bastante largo, pero muy importante para el tema bonito que vamos a tratar. Sí, señor. Muy bonito. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén, muchas gracias, mi hermana. Hasta que llegó a su casa, Felipe residía allí en la región de Cesarea. Bien, vamos hoy a hablar acerca de las cualidades para el evangelismo, cualidades para la evangelización. Ese va a ser el título del tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana, y para ello nos hemos ubicado aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, los versos 26 hasta el 40. Nos parece que Felipe tiene mucho que aportar en cuanto a lo que son las cualidades que se deben tener para impartir la buena noticia a otros, para hablar a otros acerca de Jesucristo. Ustedes saben que esta semana nuestros temas van a ser
netamente de orientación evangelística, y estamos viendo estas características, estas cualidades. Ayer vimos a la mujer samaritana, su cambio radical a partir de ese encuentro con la persona de Jesús, y hoy vamos a ver a Felipe, vamos a ver qué podemos aprender de este personaje. Debemos empezar haciendo una afirmación en esta mañana, y es que quien tiene una buena noticia no se la guarda. Quien tiene una buena noticia sencillamente la comunica, la transmite, la difunde. Este es el deber ser de una buena noticia. Hoy por hoy, en un mundo como está, francamente decadente, el sistema controlado por los poderes de las tinieblas, es muy difícil entrar en contacto con una buena noticia. Nosotros, en cambio, somos portadores de buenas nuevas. Basta que usted abra en este momento su periódico, el periódico, que usted encienda la radio, sintonice una emisora distinta, 92.7, por decir algo, o distinta a una emisora cristiana, y usted se va a encontrar en muchos casos con malas noticias. Dicen que son las primeras que llegan. Exactamente. Prendes el televisor, te encuentras con el tema del ébola, la chikungunya y no sé cuántas cosas, de tal manera que las malas noticias son el pan de cada día, no solamente en la sociedad venezolana. Estamos hablando del orbe entero, el mundo entero. Globalmente podemos hablar nosotros de una mala noticia como algo cotidiano a lo que se ha acostumbrado la gente. De tal manera que el mensaje que nosotros difundimos es una buena noticia para el mundo, y no hacemos bien en guardárnosla. No hacemos bien nosotros en reservarla para nosotros, de tal manera que esta primera afirmación es categórica, es muy importante, y quien tiene una buena noticia no se la guarda. Hace años el Espíritu de Dios me permitía, depositaba en mi espíritu una verdad que se quedó conmigo, se ha quedado conmigo siempre, y el Señor me hacía entender que el silencio del predicador es una traición a la verdad que Él nos ha confiado. Santo. Porque el predicador bebe del misterio, del río de la revelación en la intimidad con Dios. Y él tiene la responsabilidad de anunciar, de gritar, de convertirse en heraldo de esa buena noticia. El Señor dice: lo que yo les digo a ustedes en secreto, ustedes grítenlo en público. Alguien dijo que no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos, Gandhi, lo que nos ha hecho tanto daño. Sí, ¿perdón? Es de Gandhi. Bueno, fíjese usted, el gran Gandhi dijo eso. Sí. Es eso lo que nos ha hecho tanto daño. Y yo hoy quiero decirle a usted que puede que a veces parezca que estamos gritando en el desierto, pero es importante que permanezcamos gritando, porque mientras estemos callados, nadie nos va a escuchar. Hay una excusa muy frecuente para aquel que quiere secuestrar la buenas nuevas. Es: ¿para qué voy a decir? ¿Para qué le voy a, si se van a burlar, si no me van a hacer caso, si no se van a convertir? Yo creo, pastor, que alguien va a escuchar, y en algún momento alguna de esas palabras va a ser mella en ellos. Fruto y reflejo de esa verdad de que alguien va a oír somos nosotros hoy. Amén. Es usted que nos está escuchando en este momento. O sea, no podemos quedar. Imagínese que nosotros nos quedáramos en casa, que no asumiéramos el rol que debemos asumir. Otros grupos sectarios religiosos lo están haciendo. A veces los domingos uno todavía no ha salido de la casa y ya el testigo de Jehová nos está tocando la puerta. Seguro. Ya nos está tocando la puerta y todavía nosotros no hemos salido al lugar de reunión, de congregación. Entonces debemos afirmar categóricamente esta primera parte de la verdad de nuestro tema, y es que quien tiene una buena noticia no se la guarda, por el contrario, la difunde, la comunica, busca todas las vías posibles, todos los medios posibles para comunicarla. Hoy en día la diversificación a nivel de comunicación es masiva para nosotros poder llegar por distintos conductos, poder difundir el evangelio. Hay dos cosas. Una,
que hay que transmitir la buena nueva. Y otra que hay que transmitirlo de una manera que se entienda, porque hay quienes la transmiten y cada vez que transmiten algo lo hacen más misterioso. Eso es verdad. Entonces, no solamente se trata de difundir la buena noticia, sino también de revisar los contenidos. Obviamente habría que revisar los contenidos. Y los métodos. Y el método, amén, y el método también, porque aquí estamos hablando de métodos nuevos para la evangelización. Entonces, a nivel de contenidos, se impone una revisión seria. Nosotros cuando revisamos los distintos mensajes que se transmiten en muchos lugares, sin duda alguna que la Biblia tiene buenas noticias. Puras buenas noticias. Puras buenas noticias. La mejor es la salvación. Por supuesto que sí. Muchas veces nosotros nos quedamos callados. Un silencio que nos hace cómplices. Porque queremos ser salvos nada más que nosotros. Wow, Dios nos ayude en esto. Entonces se trata de comunicar con alegría, con gozo. Quien ha conocido a Jesús, esto casi que es un axioma, necesita hablar de Él. Así. No puede permanecer callado, no puede permanecer en silencio. Dios. Exactamente. Quien ha conocido a Jesús, quien ha tenido un encuentro con Él, necesita hablar de Él, porque es necesario que otros participen de ese encuentro, del cual usted ya disfrutó, y que tengan lo que es la alegría de la salvación. Muchas personas viven esta experiencia de comunicar la buena noticia, de conocer a Jesús y compartirlo con otros. Muchas personas, es verdad que viven esta experiencia de forma directa, se ofrecen, se han consagrado a esta labor, y qué bueno que puedan hacerlo, que puedan convertirse en difusores de la buena noticia. Tal es el caso, pues, de pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos atentos, los que están en el liderazgo. Vaya nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, honra para el que merece honra. Hay que aceptarlo, hay que asumirlo como una realidad, como una verdad. Muchos se han ofrecido como catequistas, es decir, como maestros, como pedagogos del reino. Dirigen células, grupos pequeños, casas de paz. Dirigen actividades para jóvenes, para personas de la tercera edad, visitan cárceles, hospitales. Muchos cristianos se encuentran activos, han decidido salir en misión a otros países, han asumido en serio la tarea del ser llamado. Muchos han entregado su vida en dicha misión, en dicha labor. Muchos han hecho sus tierras extranjeras. Y otros nos hemos hecho extranjeros en nuestra propia tierra, porque esto es lo maravilloso de la buena noticia. Ninguna tierra es nuestra porque somos peregrinos, pero al mismo tiempo todas son nuestras tierras porque fuimos enviados a todas las naciones. Entonces las asumimos a todas como nuestra patria. Y esta es la paradoja de difundir la buena noticia. Bueno, otros en cambio tienen el privilegio de convertirse en misioneros, apóstoles de sus propios ambientes, en sus propias comunidades, en los círculos donde Dios les ha puesto a servir, donde Dios nos ha puesto para que nosotros podamos allí, en ese ambiente, en ese entorno, en ese contexto, ser difusores de la buena noticia. Sin embargo, hay otra parte del cuerpo de Cristo, hay otra parte de los creyentes que se encuentra aletargada, silenciada, dormida, no camina, no está misionando, no está influenciando sus ambientes, porque no es que tanto usted predica, sino que tanto usted está influenciando su generación con lo que usted está entregando, lo que hablaba ahora mi hermana hace un momento, cuando muchas veces nosotros tenemos la verdad, pero muchas veces somos como malos a la hora de propagarla. Mezquinos, poco efectivos. Mientras que mucha gente tiene la verdad y son exitosos a la hora, la mentira, y son exitosos a la hora de difundirla. Mire usted por qué se viste tanto la gente de blanco hoy. Porque eso parece que está de moda, hermano, pero por todos lados. Así. Usted ve esa situación y usted ve grupos sectarios
que son exitosos. A veces uno se pregunta por qué el difusor de mentira tiene tanto éxito. Usted no tiene más que observar, y yo soy testigo andante de eso. Ajá. Cómo las personas que hacen el horóscopo, leen el horóscopo y todas esas cuestiones, tienen tanta fama. Así es, mi hermano. ¿Y qué propagan la mentira? Bueno, fíjese usted, y tienen, vemos por algunos medios. Todos los canales, todos tienen al menos un programa dirigido a ese tipo de prácticas. Basta hacer un paneo. Y tienen distintas figuras, distintos nombres, ¿no? Y entonces, ustedes que mucha gente no sale de su casa sin consultar el horóscopo. A mí me consultaban por la radio. Ah, bueno, figúrese. Y mandaban mensajes, no puedo salir, tengo que ir a pagar la electricidad, pero no quiero salir de mi casa. O sea, que antes tú me digas mi horóscopo, cosas tan absurdas como esa. Bueno, para que usted vea, entonces nos estamos enfrentando nosotros ante un hecho injustificable desde el punto de vista de la iglesia por el sueño, por el letargo. Es tiempo de que las vírgenes despierten, porque eso está profetizado en la Biblia. Jesús habló de un momento en que las 10 vírgenes tendrían que despertar, tanto las sensatas como las insensatas. Tendrán que levantarse de ese largo sueño en el que muchas veces la religión nos ha sumergido. Entonces, es necesario que cristianos apáticos, sin asumir su rol, su papel, su lugar en el reino, empiecen a dar este paso. ¿Por qué? Porque ya han sido equipados, y yo quiero hablarle de ese equipamiento en este momento. Esta palabra es para usted. Por ejemplo, usted que ya fue bautizado, usted que es templo y morada del Espíritu Santo, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que tiene dones, que tiene talento, que Dios le ha dado dones ministeriales, es decir, le ha dado pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Dios le ha dado a usted ya las herramientas para que usted pueda ejercer en el reino. Entonces, son personas que se saben bautizados, se saben templo y morada del Espíritu Santo, saben que tienen dones, que tienen talentos, sobre todo que han sido enviados, y aún así les cuesta dar este paso, les cuesta avanzar. ¿Sabe por qué? Muchas veces hay desconocimiento de la palabra, o muchas veces somos como tímidos a la hora de compartir esta buena noticia. A veces no estamos familiarizados con las tradiciones vivas de la iglesia. Me estoy refiriendo a lo que el Espíritu Santo ha inspirado desde hace mucho tiempo y se mantiene hoy vivo en el seno de la iglesia. Una de estas tradiciones vivas es la evangelización, el tacto que hay que tener para evangelizar. Muchos piensan que no tienen cualidades para ser evangelizadores, y a veces llegamos a pensar que hablar de Jesucristo es solamente asunto de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas, y hay que decir que no es así. Toda la iglesia debe hablar de Jesucristo, debe convertirse en difusora de la buena noticia, porque esa es nuestra razón de ser, de estar aquí. Esa realmente es nuestra razón de ser. Entonces, nuestro tema hoy va orientado justamente hacia allá. Así que usted debe tener su cuaderno y su lápiz dispuesto. Cuando yo llegué al Evangelio, recuerdo que mi mayor anhelo era comunicar la buena noticia. Wow. No, mi espíritu ardía por la necesidad de comunicar la buena noticia. Y lo que más me gustaba era oír el mensaje. No me gustaban, y debo confesar, no me gustaban las canciones, todo lo demás carecía de valor. Lo que yo quería era que el predicador se parara allí y empezara a ministrar la palabra de Dios. Eso es lo que me llenaba, lo que me daba aliento, lo que me dejaba distinto. Y entiendo hoy pues el por qué ese ardor, el por qué esa necesidad. Hoy puedo verle sentido a todo esto. Así que no se rinda en esta mañana. Queremos decirle que hoy traemos este tema no para juzgar ni para criticar, sino para ver esas áreas ciegas que están en nosotros, y es necesario que podamos verla, y sobre todo que podamos aprender de un modelo de quien sí tiene que enseñarnos, en este caso Felipe, el personaje que estamos estudiando el día de hoy. Fíjese, pastor, tenemos una conexión de nuestros inicios en el encuentro con el Señor, porque cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo decía, ¿por qué a la gente le es tan fácil creer en la mentira?
y la verdad que está plasmada en la Biblia cuesta tanto creer. Y yo le pedí, Señor, si tú me liberas de este yugo, yo estaré hablando de ti todos los días de mi vida hasta el último segundo. Wow, gloria a Dios. Él me cumplió, yo le cumplo. Amén, amén. Nuestra voz es prestada, está al servicio del Amén. Señor. Tenemos que ser como el Bautista. Juan el Bautista no decía ser una voz, sino la voz. Era la voz autorizada por Dios para hablar antes de la llegada de Jesucristo. Bueno, nosotros, la iglesia es la voz en este momento autorizada por Dios para hablar antes de la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay lugar para otras voces. Es la iglesia. Y si la iglesia calla, entonces es imposible que nosotros podamos seguir callados. Sobre todo cuando nos decimos seguidores de las enseñanzas bíblicas. Pues bien, como bien sabemos, la Biblia es una colección de libros, canónica por supuesto, inspirada por Dios. Es una colección de libros, del griego biblos, para hablar de una biblioteca, de un conjunto de libros. Y en muchos de estos libros, que son regla, norma de fe para nuestra vida, para nuestra conducta, en muchos de estos libros se presentan testimonios de distintos personajes que históricamente a través del tiempo han gastado, han entregado su vida por difundir la buena noticia. Ellos transmitieron a la generación de su época aquello en lo que creían. Entregaron su mensaje con libertad. Podemos citar nosotros el caso, si se quiere, de Noé y la generación antidiluviana, a quien Noé le transmitió la buena noticia. Podemos hablar nosotros de Jonás, podemos hablar nosotros de muchos profetas que nos antecedieron a nosotros. Entonces se presenta en la Biblia, y hoy vamos a ver la Biblia desde esta óptica, desde la óptica de esos personajes que gastaron su vida, entregaron su vida por convertirse en transmisores de esa buena noticia a la generación de su época. Bueno, nosotros hoy vamos a conocer a uno de esos difusores que dieron testimonio del Evangelio. Estamos hablando de uno de los creyentes de la primera generación de cristianos. Nos estamos refiriendo a Felipe. Felipe, el personaje del cual acabamos de leer. Vamos a conocer un poco más a Felipe. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el 6. Vamos a ver qué nos puede decir Lucas acerca de Felipe. Hechos capítulo 6, del verso 1 hasta el 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parnemas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Fíjese usted aquí en la elección, en la primera elección que se realizó en la iglesia de los 7 diáconos, conocidos como los 7 diáconos, encontramos a este personaje llamado Felipe. Algunos han confundido este Felipe con Felipe el apóstol. Hay que hacer una diferencia. En este caso estamos hablando de Felipe del grupo helenista, del grupo heleno, es decir, de los de habla griega, y hay que diferenciarlo de Felipe el apóstol, aquel que eligió el Señor. En este caso es la comunidad cristiana, la comunidad naciente, la que está eligiendo aquí a Felipe entre los muchos otros que acabamos de leer. Los requisitos
que se pidieron fueron el buen testimonio, la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría, de tal manera que la envergadura con la cual se nos está presentando este personaje es bastante alta. La llenura del Espíritu Santo, el buen testimonio y la sabiduría son elementos que hay que cultivar y hay que esforzarse en este proceso. Bueno, fíjense ustedes el caso aquí de Felipe, uno de los 7 diáconos. No era apóstol, no era pastor, no era una persona que, digamos, estuviese en alguno de los 5 ministerios formalmente hablando, aunque luego vamos a leer de él que va a ser evangelista. Pero fíjese usted que a veces no hay excusa. Era como Ujier. Sí, yo fui Ujier. Era un servidor, o sea, no hay excusa. Lo que quiero decir es que no hay excusa para el rol de compartir, difundir la buena noticia. Tú puedes hacerlo allí donde tú estás, con tu vecina, con tu amiga. Tú puedes hacerlo allí donde tú vas, en la camioneta por puesto, escuchando el tema, entregar un tratado, un folleto. Tú puedes hacerlo allí en tu puesto de trabajo, donde en este momento nos estás escuchando. Puedes hacerlo, puedes compartir la buena noticia. No hay excusa. No necesitas ser pastor, ni ser maestro, ni ser un apóstol, ni un profeta para hablarle a alguien de lo que Dios ha hecho en tu vida, del cambio que solamente Dios puede operar, para hablarle a otro, para convertirte en sal de la tierra, en luz del mundo, para fecundar la masa. No es necesario. Fíjese, aquí estamos hablando de un diácono, un mesonero, un servidor, y está entregando, vamos a verlo, entregando la buena noticia. Vamos a ver Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Permítame un segundo, dice así. Ajá. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí tenemos este diácono. Y ayer usted nos decía que Samaria era una tierra hostil para los judíos. Hostil. Amén. Wow, excelente dato. Recordarlo, reflejarlo. Fíjese. No, porque hoy en día es fácil hablar del evangelio. Hoy en día es fácil. Sí, señor, sí, señor. Y sin embargo cuesta. Hay quienes les cuesta hacerlo. La dificultad hoy la hemos mudado hacia nosotros. Anteriormente la dificultad estaba en el entorno. Fíjese usted, aquí Felipe está descendiendo a un entorno hostil. Y gracias por resaltar eso. A un entorno hostil. Y aún un entorno hostil muestra ser fecundo, muestra ser fértil cuando le predicamos a Cristo. Amén. Aún un entorno hostil. Mire, yo he visto el evangelio florecer en las cárceles. Así. En lugares inhóspitos, esos campos, esos caminos donde muchas veces a muchos grupos les cuesta llegar. Cuando el evangelio llega allá, la semilla prende como usted no tiene idea. Entonces, en entornos difíciles, mire, Jesús siempre es del tamaño del compromiso que se presente. Jesús nunca jamás retrocede ante situaciones difíciles. Como las personas en situación de calle. Así es. Que han caído en un pozo profundo, víctimas de abusos, víctimas del demonio de la droga, de la prostitución, bueno, y de tantas y tantas cosas. Y el evangelio ha sido para ellos fuente de aliento para que las cadenas sean rotas. Amén. Para que encuentren libertad, para que encuentren esperanza, por supuesto que sí. Y cómo ellos esparcen el evangelio con ese gozo, con esa alegría, con un privilegio, que aquellos que, gloria a Dios, que no hemos pasado por esas dificultades, a veces tenemos como reticencia en activar. Porque ellos tienen la actitud de aquel ciego de nacimiento que Jesús sanó. Él afirmaba una sola cosa, decía, una sola cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Santo. O sea, partía desde una experiencia, y así es el caso de muchas personas que se han encontrado en situación de calle y hoy son difusores de una verdad.
una verdad que los sacudió, que los estremeció, que les cambió la vida, que les dio libertad, que les quitó las cadenas, las taras del pasado y que les ha dado una forma de vida más digna, más ética, más coherente con la verdad, con una humanidad renovada, regenerada. Entonces fíjese usted que el evangelio prende aún en lugares hostiles y Felipe es un ejemplo de esto. Sí. Y estamos viéndolo y gracias, hermana, por reseñar ese dato. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los samaritanos le decían que eran sinónimos de demonio. Fíjese usted, y cuando nosotros leemos el pasaje, nosotros vamos a ver que Felipe echó fuera muchos demonios de ahí de Samaria. Si tuviéramos la oportunidad de leer el pasaje. Vamos a ver el capítulo 21, los versículos 8 y 9 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. 21, 8, perdón. 8 y 9, 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, perdón. Amén. Hasta allí. Hasta allí. Okay. Muy bien. No, léame el otro versículo, el que sigue también. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. Fíjese usted. Fíjese la talla, el calibre, la envergadura, el nivel espiritual de la iglesia primitiva o la iglesia primera. En casa de Felipe, cuando Pablo andaba por las zonas, se hospedaba allí. El apóstol Pablo. No era un cualquiera. No, señor. Cuando andaba Gabo por allí, profeta contundente, un profeta auténtico, no un embaucador. No un echador de cuentos, no, profeta de Dios, hombre de Dios, que profetizó un hambre en Jerusalén y efectivamente ocurrió, que profetizó el presidio de Pablo y efectivamente ocurrió. O sea, era un hombre que cuando hablaba, más vale que atendieras. Bueno, cuando él estaba en la zona de Cesarea, ¿sabe dónde se hospedaba? En casa de Felipe. Tenía 4 hijas y las 4 profetizaban. El evangelista, usado por Dios, de buen testimonio, con la llenura del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Usted cree que el diablo tenía chance en un servicio de eso? No. ¿Usted se imagina esos cultos, esas celebraciones prendidas allí cuando estaba un Pablo, un Agabo, un Felipe y estas 4 muchachas profetizando? Hermana, por favor, eso era veneno para el diablo. Eso definitivamente no estaba fácil. No, para nada. Para nada iba a estar fácil. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a presentar a Felipe como uno de esos principales difusores del evangelio. Este libro que presenta a la iglesia en misión, nos va a presentar a Pedro, a Juan, a Bernabé, a Pablo y a Felipe ocupados en la tarea misionera, ocupados en misionar, pero a el único que se le da el título de evangelista es a Felipe. Wow. Por encima de Pablo, por encima de Pedro, por encima de Bernabé, a el único que recibe el título de evangelista aquí es el caso de Felipe, es decir, se ocupaba de propagar la buena noticia acerca de Jesucristo. ¿Quién le habló a Pablo del evangelio? El apóstol Pablo se le presentó el mismo Señor. Santo. El papá de los helados. El papá de los helados. Camino a Damasco lo encontró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor. Bueno, vamos a consultar mensajería de texto y pronto estaremos ya. Mire, pastor, ayer quedamos en dar su número de teléfono, un hermano que escribió. Me gustaría ver. Primero pedirle a los hermanos que tomen lápiz y papel, vamos a darle chance para que usted, si tiene a bien, dar su número de teléfono amén, al amén, aire. cómo no. Ok, leemos los mensajes, aleluya, orando por los jóvenes. Aquí dice Wendy, Scarlett, Jefferson, Jordani y José, amén, Salmo 27. Ezequiel 3:16, le acotan aquí en un mensaje, pastor. Gracias. Hermano, eso de quedarse callado es grave porque Dios nos hace responsable por esas almas. Ezequiel 3:16. El atalaya. Sí. Amén, amén, amén. Sí. Por supuesto que sí, así es. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Pastor, ¿pudiéramos transmitir su número de teléfono al aire? Sí, cómo no, cómo no. Tomen nota los que quieran hacerlo.
0414 019 6807. 0414 019 6807. Amén. Gloria a Dios. Ok. Nos dieron Ezequiel 3:16, ¿verdad? Sí. Amén. Después de 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Amén. Sí, allí se trata el tema de la atalaya y la responsabilidad inmediata que tenemos nosotros sobre la generación en la cual Dios nos ha puesto a ministrar. Así que gracias por ese mensaje. Es tan tremenda esta enseñanza de hoy, pastor, que me llegó a la mente Moisés. Porque Moisés era tartamudo. Así es. Pero sin embargo se hizo auxiliar por Aarón. Amén, amén. ¿Para qué? Para transmitir. Para que el mensaje, que era lo importante, pudiera correr. Porque aquí lo importante no son las personas, es decir, nosotros como difusores. No, lo importante es el mensaje, el evangelio, que es lo que va a traer salvación, es lo que va a traer cambio, lo que va a traer esperanza, transformación. Eso realmente es lo que reviste importancia en este asunto. Bueno, fíjense algo entonces, vamos a ir aterrizando un poco más en el texto y vamos a ver Hechos 8:26. Vamos a ver de cerca el texto, vamos a detenernos en el texto. Sí, okay. Sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Fíjese, la primera cualidad que debe tener un evangelizador, en este caso aprendiendo del modelo de Felipe, es funcionar en la dimensión espiritual. Funcionar en la dimensión espiritual, porque es en esta dimensión donde está funcionando Felipe. Le está hablando un ángel del Señor. Y obviamente para usted poder recibir un mensaje de un ángel del Señor, usted tiene que funcionar en la dimensión espiritual. Recuerde que los ángeles y la iglesia son consiervos. Y nuestro papel es en favor de la salvación, en favor del plan de Dios. Entonces los ángeles están interesados en esto y por supuesto ellos reciben órdenes e instrucciones del Señor, pero las transmiten. Y aquí estamos viendo a un ángel dando instrucciones de parte de Dios a Felipe. Obviamente Felipe tenía que funcionar en la dimensión espiritual. Entonces Felipe se muestra funcional en la dimensión espiritual. Número 2, Felipe se encuentra disponible para hacer lo que el Señor le pide que haga. Esa es otra cosa importante. Esa es otra cosa importante. Ahí están los llamados. Entonces, uno fue llamado a una cosa. No, yo quiero hacer lo que hace el hermano. ¿Usted no fue llamado para eso? Exactamente. Debemos tener esto claro. Número 1, ser funcionales. Número 2, estar disponibles. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? ¿Está disponible para asumir la tarea que el Señor le ha dado que usted asuma? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en lugares distintos donde Dios quiere que nosotros estemos? ¿Cuántas veces nosotros presentamos excusas? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos como por las orillas? ¿Cuántas veces nosotros somos descuidados, negligentes? ¿Cuántas veces dejamos de asumir el rol que nos ha sido asignado? ¿Estás orando por esa persona que el Señor quiere que ores? ¿Estás visitando a aquella mujer que el Señor te llamó a ti a visitar? Aquel hombre, aquel joven por el cual el Señor te ha dicho que tú debes pagar el precio, te has ocupado sinceramente de ellos, te has mostrado disponible para ellos. Estas son cualidades que debe tener el evangelista, que debe tener el que está en misión, la persona que quiere ser funcional en la dimensión espiritual. ¿Cuántas veces nos presentamos a Dios excusas? Y quiero decirle que la excusa desata la ira de Dios. Si quiere, usted puede leer aquella parábola donde el Señor convidó a un banquete y empezaron a excusarse. No puedo ir porque compré tantas yuntas de bueyes.
por favor discúlpame, no puedo ir porque acabo de casarme, tengo que atender a mi esposa, por favor discúlpame, no puedo ir por tal cosa, por favor discúlpame. Entonces todas esas excusas lo que hacen es provocar la molestia de Dios, porque mientras nosotros somos negligentes de cara a nuestra labor, hay un mundo que se está perdiendo, hay vidas que van camino al infierno, que han cerrado los ojos y no han oído del evangelio, no han oído de la buena noticia, no saben todavía acerca de Jesús. Entonces es necesario que nosotros tomemos conciencia de esto, estar disponibles en todo tiempo. Después de que hemos oído la voz del Espíritu, ¿acaso no hemos oído ya la voz del Espíritu? ¿Acaso la Biblia no dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? Pero muchas veces no tenemos oídos sino orejas. Debemos tener mucho cuidado con esto. Debemos ver que esto no es una opción, es una orden. Mire lo que está diciendo el texto. El texto dice ahí en el versículo 26, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, muévete, ponte en marcha, mantente disponible. ¿Sabe lo que pasa? Que muchos de nosotros no queremos renunciar a nuestros privilegios. Y la zona de confort. No queremos renunciar a la zona de confort, a la comodidad que es enemiga del cambio. La comodidad muchas veces es enemiga de que Dios te use, desarrolle tus dones, tus talentos. La comodidad muchas veces es un obstáculo para el plan, para el propósito de Dios. Felipe pudo haberse parado en su zona de confort. ¿Sabe cuál era la zona de confort de Felipe? Se la quiero mostrar. Mire Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 5 en adelante, hasta el 8, por favor. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Fíjese, muchos no quieren abandonar esta zona de confort. No. Cuando tienes un púlpito grande donde tú echas fuera demonios, donde la gente cree, cuando tú tienes masas de personas que están atentos a lo que tú estás diciendo, cuando tú has sido objeto de aplauso por mucho tiempo, entonces cuando el Señor te dice, hey, un momento, es tiempo de que te bajes del escenario, es tiempo de que abandones la ciudad, de que abandones la popularidad, de que renuncies al aplauso, es tiempo de que apagues las luces, bajes la Santa María, es tiempo de que emprendas camino al desierto, en el desierto te voy a usar. Es tiempo de que abandone las multitudes y vaya a alcanzar uno solo. Entonces nos cuesta renunciar a nuestra zona de confort. Nos cuesta renunciar a nuestra comodidad. ¿Cuánto nos cuesta renunciar al aplauso? Porque el aplauso seduce muchas veces. Muchas veces decimos, hermano, aplauda para Dios, y muchas veces ese aplauso no es para Dios. Así es. Ese aplauso muchas veces habla más de ti que de Dios. Sí. Si esa persona en ese momento no tiene en su espíritu aplaudir, sino ser quebrantado en su espíritu, ¿por qué yo tengo que coaccionarlo a aplaudir? Entonces fíjese usted, Felipe estuvo disponible para el Señor. Felipe sabía que la agenda y su éxito dependía de la agenda de Dios, no de nuestra propia agenda, no de las multitudes, no de que los demonios salgan corriendo, no de que la gente crea cuando usted predica, no, sino de ser sensible a la voz del Espíritu Santo, de funcionar, de ponerse a la orden. Sí, Señor, un soldado no está para estar presentando excusas, un soldado tiene que seguir órdenes, estrictamente hablando, y aquí vemos a Felipe como un soldado disponible. Vamos a ver el versículo 29, ¿qué nos dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjese usted, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe funciona en la dimensión espiritual. Y mire que ser difusores del evangelio, estar disponible, no es una opción, es un mandamiento. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9. Este tema me apasiona, francamente, lo que tiene que ver con la evangelización. Se le nota. Es un tema realmente apasionante. 1 Corintios, pastor. 1 Corintios capítulo 9, vamos a ver
los versículos 15, Amén. al 16. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Amén. Fíjese usted Y que ay no de mí. ay de mí no es una opción. Quiero leer aquí en esta versión. Mire cómo lo dice aquí. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted? Más claro de eso nada. Imposible. Entonces, no es una opción. La iglesia, el creyente, debe estar atento a la voz del Espíritu, y el Espíritu está hablando allí. El Espíritu le dice a Felipe que se muestre disponible, atento en todo tiempo. Felipe, tras escuchar la orden del Espíritu, se pone en camino, se pone en marcha. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto en marcha ya tras oír la orden del Espíritu de Dios, que se activa en los dones, se activa en tus talentos, se activa en aquel lugar donde esa candelita prende y arde en tu corazón? Y no se va ni cuando estás pasando por momentos difíciles, ni cuando estás pasando por momentos duros, por momentos críticos. Esa candela sigue allí prendida. Hay momentos donde la emoción, dicen los psicólogos, que puede durar hasta 3 años, pero el propósito de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece allí ardiendo, encendido. Entonces, Felipe oye la orden del Espíritu y se pone en camino. Se dirige camino a Gaza. De Jerusalén a Gaza. Sí, de Jerusalén a Gaza. ¿Ve? Entonces, fíjese que Felipe emprende su labor, se pone en marcha, se pone en camino, emprende un largo camino sin conocer los detalles precisos. Ni preguntarlo. No, ni tampoco nada que ver. No hay un cuestionamiento, hay un silencio. Hasta ahora Felipe está mudo. La voz de Felipe solamente se oye cuando está predicando. Sí. No se va a oír para decirle al Señor, pero Señor, mira, pero no, para nada. Para eso Felipe no tiene voz. Para lo único que va a tener voz es cuando esté frente al perdido. Qué hermoso poder tomar la actitud de Felipe. Bueno, la actitud de Felipe nos recuerda la actitud del patriarca Abraham cuando el Señor le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu zona de confort, de tu comodidad, yo haré de ti una gran nación. ¿Ve? Entonces eso recuerda la actitud radical, la respuesta de Abraham a la llamada de Dios. Vamos a ver los mensajes de texto, a ver qué tenemos en la mensajería de texto. Disculpe que me distraje no se un preocupe. segundo. Dios los bendiga, para que ayude en oración por mi hijo Eduardo Olivares, Eudí Olivares, por David Olivares y Rafael y Jenny Armas. Amén. Otro mensaje dice: buenos días, pastor, ¿puede repetir el nombre del tema? Sintonicé tarde, por favor. Estamos hablando de las cualidades para el evangelismo, la evangelización. Otro mensaje dice: Dios me los bendiga, dulce día a su hermano César, por favor, después de Hechos 8:26, ¿cuál fue la segunda cita de Hechos que leyó? Dios le siga bendiciendo. Hechos 8:29, hermano César. Bueno, fíjense ustedes que cuando el etíope entra en escena, Felipe se muestra atento a él, disponible a él. ¿Ok? Vemos este tipo de cualidades que se necesitan: ser atento al Espíritu, obediente a su voz. Se coloca presuroso junto al carro. Mire lo que le dice el Espíritu a Felipe en Hechos 8:29.
Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Sabe qué nos está pidiendo el Espíritu a nosotros? Que nos acerquemos al perdido, que nos acerquemos a la gente, que nos acerquemos a las necesidades de las personas. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros? ¿Cuánto nos cuesta? Porque muchas veces nosotros vivimos, por supuesto, en otra cultura, la cultura cristiana, pero muchas veces se nos ha olvidado cómo habla, cómo siente, cómo padece la gente, cómo padece el pueblo. Bueno, aquí el Espíritu nos pide que nos acerquemos, que nos mantengamos cerca, atentos, que escuchemos, que dialoguemos, que atendamos su necesidad, que nos pongamos junto a ellos, que hagamos camino junto a ellos. Qué importante para nosotros poder aprender hoy de Felipe a partir de lo que estamos estudiando. Estar disponibles, así como Felipe estuvo disponible para el eunuco, para atender su necesidad. Es más, Felipe deja que el eunuco lo invite. Felipe se acerca a él, lo escucha, dialoga con él y deja que el eunuco lo invite, que se suba al carro, que se haga su compañero de viaje, su compañero de camino. Así como Jesús se hizo compañero de viaje de los discípulos camino a Emaús, así nosotros debemos hacernos compañeros de viaje del perdido, para que ellos se conviertan a nosotros y no para que nosotros nos convirtamos a ellos, claro está. Entonces Felipe se va a poner disponible a las inquietudes que pueda tener este hombre, que son muchas, por cierto. El etíope o al eunuco se le va a anunciar la buena noticia, una buena noticia acerca de Jesús. Felipe entonces va a servir de guía, y el evangelizador, una de sus cualidades es servir de guía, de conductor, de facilitador, no de complicador del proceso. Él parte de las inquietudes, de las necesidades del etíope y le ofrece una interpretación cristiana de la Biblia, una interpretación cristiana del Antiguo Testamento, y Felipe dispone al etíope para que reciba por fe a Jesucristo. Esa es la tarea nuestra, es la tarea del evangelizador, ser guía, ser un provocador de hambre, de pasión por Jesucristo, ser guía para provocar que otros vengan a un encuentro con el Señor. Y por supuesto ser guías atentos a partir y a través de la Biblia, a partir y a través de la Biblia. No sé qué tiempo nos queda, si tenemos... Son las 6 de la mañana con 54 minutos. El tiempo entonces se ha agotado para nosotros. El día de mañana nosotros vamos a continuar con este tema, vamos a continuar viéndolo porque el tema quedó crudo, es necesario poder analizar el pasaje que iba leyendo el eunuco y también su condición de eunuco como tal, porque él era etíope, hablaba de su condición étnica, pero el ser eunuco hablaba de su condición estéril, y el día de mañana nosotros vamos a dedicarle tiempo a este tema. Bien. Yo estuve reflexionando acerca justamente del tiempo y de los temas, y siempre va a faltar tiempo, pastor. Amén, amén. Siempre. Es cierto. Siempre. Necesitamos más tiempo. Siempre va a faltar tiempo, porque los temas en sí mismos evolucionan y se esparraman como la verdolaga. Sí, señor, así es. Una cosa lleva a la otra, otra cosa lleva a la otra. Y bueno, uno es verdad que cuando uno se sienta acá, yo quisiera no tener que pararme durante todo el día preguntando y preguntando y conociendo, pero bueno, uno necesitamos siempre estar disponibles. Bueno, le damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta sus hogares, hasta los medios de transporte donde se van desplazando los conductores que van manejando. Tenemos reporte, hermana, de muchos sitios de personas atentas, sí, personas atentas en Mariche, sí. Camioneteros cristianos que van siempre en sintonía de Radio Bendición, sintonizando con toda la programación, artistas llaneros en Cristo también, muy atentos a la programación, de tal manera, pues, pastores, una comunidad muy diversa, muy atenta a la programación. Sí, y yo quiero agradecerles a todos, pero en especial a los camioneteros. Amén. Porque ellos aplican un mecanismo evangelístico. Sí, señor. Cuando ellos encienden el radio de su unidad de transporte colectivo
y las personas que están allí escuchan, la palabra les está llegando. Amén, por supuesto que Son sí. vehículos de evangelización. Por supuesto que sí, sobre todo Radio Bendición, que permanentemente está transmitiendo, termina un mensaje y empieza otro, y termina uno y empieza otro. Así que bueno, le damos gracias a Dios y a ustedes por permitirnos estar allí siempre con ustedes. Será hasta el día de mañana. Bendiciones. Despedimos el programa del día de hoy. Vamos a pedirle al señor Diego Bogado que para terminar, en lo que yo termine los créditos, por favor, coloque el tema Buenas Noticias, que tiene que ver justamente con el tema de hoy. Estuvimos acompañándoles en los controles y en la supervisión de programación, el señor Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo, en la dirección de esta estación, quien ha tenido el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, aunque con dificultad, Mercedes Fuentes, todos nosotros acompañando a quien se sabe de estos temas. Y de muchísimo más, nuestro pastor Henry Contreras, de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Yo por lo pronto les invito para el día de mañana a las 6 de la mañana, una nueva edición de Cátedra Bíblica, y que se mantenga durante todo el día en sintonía de Radio Bendición 92.7 FM. Será hasta el día de mañana. Dios me los bendiga a todos. Chao.